Ok, creo que sí, ya comenzamos a grabar. Bueno, veo que están conectados Ana Meléndez, Carlos, Carmen María Maldonado, Griselda Hernández, Lady Chávez, Maura Rivera y Milady López. Así es que con ustedes vamos a comenzar. Eh, este día vamos a ver cómo vamos a planificar todas las actividades que vamos a tener en este módulo. El módulo se llama Proyecto Epidemiológico, ustedes lo saben, ¿verdad? Y es como dar como digamos, el toque final a esa investigación, que es como el producto que al final vamos a entregar y que veíamos hoy por la mañana, y para lo cual pues van a tener el apoyo de varios asesores. Y por supuesto también me pongo a la orden para cualquier pregunta o cosa que crean que yo les puedo apoyar, pues ahí vamos a estar, ¿verdad? Igual que la doctora Gutiérrez, que va a estar en el siguiente bloque de clases. Este día solo me confirman si se está escuchando. Sí se escucha, doctor. Sí, Buenas doctor. tardes. Buenas, buenas. Muy bien, doctor. Doctor, Buenas tardes. fíjese que hay unos compañeros que están escribiendo en el grupo que no pueden ingresar. Veamos aquí. No aparece nadie en espera, pero vamos a ver si la podemos abrir para que no tengan que pedir permiso para entrar. Vamos a ver. All participants. Sí, está abierta, fíjese la sesión. A ustedes no les pidió permiso para entrar, ¿verdad? No, no, o sea, solo pusimos ahí, y ya nos dio acceso. Vamos a ver si voy a copiar el enlace y lo vamos a pegar aquí para que uno de ustedes se los mande. Espérenme, para poderles ayudar a los compañeros. Vamos a ver. Ah, no le han habilitado la plataforma. Hay algunos que quizás la universidad no les ha habilitado la plataforma. Puede haber que haya atrasos en eso, fíjense. Y ahí sí no podemos hacer nosotros mucho, pero sí lo que podemos hacer es que como estamos grabando esto, lo vamos a dejar ahí en el aula virtual, porque por alguna razón la universidad no les ha habilitado a algunos la plataforma. Pero vamos a ver si copiando el enlace se puede. Vamos a ver. Copiar el link. Se los pongo ahí, se los acabo de copiar. Si alguien se los puede reenviar Vaya, el link para ver si funciona. Vamos a ver, ojalá que funcione. Ya vemos 10 conectados, qué bueno. Entonces vamos a comenzar a compartir pantalla mientras los compañeros pueden ingresar, ¿verdad? Vamos a compartir la pantalla completa para que se pueda ver todo lo que proyectemos. Bien, yo creo que esto, bueno, a lo mejor no han tenido chance de revisarlo todavía, aunque ya aparece en la plataforma. Como les decía la doctora hoy por la mañana, la asignatura se llama Proyecto Epidemiológico y vamos desde esta semana hasta el 10 de enero del 2025. Vamos a tener 80 horas clases, pero hay otras clases que van como en tiempo independiente, digamos, las asesorías, trabajo que ustedes hacen fuera de de estos encuentros. Y quizás comentarles que ahora la universidad, pues lo que está haciendo es como modernizándose en el sentido de utilizar lo último en pedagogía, ¿verdad? Y lo último es que cada una de las materias tiene que ir como, o debe quedar claro en cada una de las materias a qué contribuye esta materia para el perfil de egreso. Y por eso ponemos acá cuál es el perfil de egreso de ustedes. La universidad espera que el módulo de proyecto epidemiológico esté orientado a desarrollar la competencia de investigador científico. Esto es lo principal a lo que vamos a contribuir, ¿verdad? Que forma parte del perfil de egreso de la maestría. Es decir, la parte de investigación es como un fuerte componente dentro del perfil de egreso que la universidad se plantea cuando promueve esta maestría y cuando promueve que los estudiantes se matriculen en esta maestría.
Entonces, esto se pretende hacer mediante la elaboración y presentación de las de investigaciones científicas epidemiológicas llamadas trabajo de investigación, lo cual pues la universidad ya definió que va a ser de manera individual, ¿verdad? En algunas situaciones o en promociones anteriores la universidad ha permitido de que se pudiera hacer por grupo, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a, ya se definió y de hecho pues lo pudimos ver en la reunión de hoy en la mañana, de manera individual, cada quien ya tiene su perfil de investigación, ¿verdad? Su protocolo. Y ahora la pedagogía también está, lo que les pide a las universidades, pues es una exigencia también del Ministerio de Educación, es que vayamos a la formación de competencia, ya no solo la transmisión de conocimiento. Ustedes saben que el conocimiento ahora lo podemos encontrar de miles de maneras, ¿verdad? A través de la inteligencia artificial, el conocimiento es fácil, ¿verdad? Tener acceso, es fácil tener, digamos, información confiable, ¿verdad? Si sabemos buscar, aunque sabemos que también puede haber varias fuentes, distorsionadoras o noticias falsas, pero igual también hay fuentes confiables y eso es bastante sencillo si de una manera metódica nosotros sabemos buscar información científica. Por lo tanto, ahora el proceso de enseñanza-aprendizaje va más enfocado a la formación de competencias. Y la competencia genérica que se pretende desarrollar en estas 20 semanas es la elaboración de informes de investigación científica que contribuyan a la solución de problemas de salud pública y lo pudimos ver en todos esos temas que ustedes plantearon hoy en la mañana, ¿verdad? Cáncer de cervix, enfermedades no transmisibles, diarreas, tuberculosis, VIH, etcétera. Todos los temas que pudimos ver son problemas de salud pública de nuestro país. Entonces estamos bien enfocados en ese sentido, pero que se haga cumpliendo estándares internacionales y basado, por supuesto, en principios éticos con compromiso y responsabilidad. Estas ya son, digamos, valores agregados a esas competencias que se quieren generar. Esa es como la competencia macro, la competencia grande que es a la que se piensa apuntarle con el desarrollo de esta materia. Y también al desarrollo de competencias específicas, como por ejemplo saber construir un proyecto de investigación igual que contribuya a la obtención de información científica y que aporte a la solución de problemas de salud pública, ¿verdad? En eso es lo que estamos, y la mayoría estamos, o la mayoría, si no todos, estamos dentro de las ciencias de la salud, ¿verdad? La mayoría médicos, enfermeras, entiendo que hay nutricionistas, etcétera, que están en este proceso. ¿Y cómo hacerlo? Integrando conocimientos adquiridos. Hasta la fecha ustedes ya aprendieron a hacer un perfil, ya aprendieron a hacer un protocolo, ya vieron la parte de estadística, vieron cómo se hace la vigilancia, cómo se manejan bases de datos, etcétera. Todos esos conocimientos van a contribuir a que esta competencia de obtener información científica para solucionar problemas de salud pública, pues se desarrolle de mejor manera, tomando en cuenta siempre principios éticos para dar respuesta a problemas reales del perfil epidemiológico nacional o incluso internacional en algunos casos. Vimos algunas compañeras de Honduras que van a contribuir con sus investigaciones a proponer soluciones a problemas de salud pública de sus zonas donde ellas se desenvuelven. Por otro lado, otra competencia específica es ejecutar un proyecto de investigación epidemiológica que proporcione datos reales sobre situación de salud del país. Recuerden que esto es cambiante, ¿verdad? Y lo que pasaba hace 10 años ya no es lo mismo que está pasando ahora. El mundo se mueve rápidamente y eso implica tener que investigar y tener datos recientes. Y para eso es parte del perfil del maestro en epidemiología aportar esos datos sobre la situación de salud de un área determinada, de un país o incluso de una zona o de un continente, si se pudiera hacer investigaciones mucho más grandes, ¿verdad? En la cual pues salimos capacitados para eso. Con responsabilidad y compromiso aplicando conocimientos y habilidades adquiridas, ¿verdad? Igual, todo lo que se ha venido desarrollando en los módulos anteriores va a contribuir a esta competencia. También el estudiante adquiere la competencia de proponer análisis estadísticos utilizados para facilitar la interpretación de resultados obtenidos bajo estudio. Vamos a intentar en este módulo de que a ustedes de que no creamos que la estadística avanzada realmente es complicado.
el hacer pruebas de hipótesis, el hacer análisis de asociación, medir e interpretar el valor de P, interpretar los intervalos de confianza, interpretar el número que me da pues en una asociación, un RR, un OR, van a ver que eso tiene todo un componente lógico y lo vamos a desarrollar despacito, porque eso van a ver que les va a quedar muy claro. Van a ver que no es una cuestión así del otro mundo y que sí lo van a poder utilizar de manera sencilla. Van a ver la utilidad de todo eso en su investigación, por supuesto, para que los datos sean manejados de manera científica y que podamos tener pues resultados que puedan ser sustentables, robustos, como se dice en epidemiología. Es decir, datos estadísticamente robustos, que no, de los cuales no se pueda desconfiar. Y esto igual con valores de integridad, solidaridad, interdisciplinariedad, ¿verdad? De hecho, la universidad está implementando un taller para todos los maestros en el cual se está promoviendo esta parte de interdisciplinariedad, porque es lógico que no podemos hacer las cosas solos, necesitamos de otras disciplinas, entonces este es un trabajo coordinado, ¿verdad? Que debemos de desarrollar. Elabora informes de investigación científica para fortalecer la toma de decisiones. Este módulo también va a contribuir a eso, aunque en la parte de redacción lo van a ver con la doctora Mireya. Ella le va a ir dando algunas técnicas de cómo debe redactarse un documento científico después de haber hecho, por supuesto, toda su investigación y en la cual ustedes ya están bastante avanzados. Y por último, cómo se modelan las presentaciones de informe científico y esto dependiendo de la audiencia a la cual vaya dirigido. Pueden ser audiencias científicas, pueden ser audiencias populares, pueden ser audiencias académicas, pueden ser audiencias de autoridades. Entonces, depende de la audiencia a la cual vaya. Una vez ustedes ya tengan hecho, elaborado su informe, ya hay técnicas que podemos implementar para poder llegar y para poder lograr el objetivo que nos proponemos, para que esos datos que obtuvimos, ya sea que encontramos lo que buscábamos o lo que pensábamos que íbamos a encontrar, o no se encontró, sino que se encontró lo contrario, ese dato sigue siendo valioso y para que sirva para la toma de decisiones, ¿verdad? Para implementar políticas, estrategias, proyectos, protocolos de atención a salud y todo esto con responsabilidad y compromiso. Entonces, si ustedes ven, es una gama de competencias a las cuales va dirigido pues todo lo que vamos a desarrollar en este módulo y que esperamos pues, dejarlo lo más claro posible y si no con toda la, digamos, con toda la confianza del mundo, me pueden decir, mire, eso todavía no lo entendemos, repasémoslo, no importa, lo vamos a hacer porque la idea es contribuir a eso. ¿Qué problema se intenta resolver entonces con el desarrollo de este módulo y con estas 20 semanas? Entonces se dará solución o se espera dar solución a la necesidad de elaborar y presentar investigaciones científicas epidemiológicas, las cuales llamamos trabajo de investigación, y que es, digamos, un requisito para obtener el grado académico de maestro en epidemiología, pero que aparte de eso debe estar orientado a la solución de problemas de salud pública de nuestro país, ¿verdad? Entonces, ese es el problema a resolver, la necesidad de elaborar investigaciones científicas. Ok. Por otro lado, la competencia final que ustedes deben apuntarles, la que ustedes ven acá. Elaboran informes científicos producto del desarrollo de investigación planificada en módulos anteriores. Como ya vimos, ustedes ya tienen, la mayoría ya tiene su protocolo y eso es fabuloso, ¿verdad? Porque tienen más del 50% ya del trabajo de investigación hecho. Si ustedes van a ver, solo se trata de que recolectemos los datos y que los analicemos y todo lo demás ya no cambia. La metodología, el marco teórico, todos los objetivos que ustedes se plantearon, podrán tener alguna pequeña modificación, pero ya no cambia. Entonces ustedes ya tienen bastante avanzado esta parte. Así como la presentación de esos resultados a diferentes audiencias, como decíamos anteriormente. Entonces, para lograr todo eso, ¿verdad? Para desarrollar esas competencias, ¿qué es lo que nos proponemos? ¿O cuál va a ser el plan de trabajo? Bueno, vamos a desarrollar todo esto, si ustedes ven, en 20 semanas. En la primera semana, que es en la que estamos en este momento, vamos a ver cuál es la secuencia del módulo que vamos a seguir. Esto va a ser en 2 horas. Aquí ha habido un cambio, ¿verdad? Va a ser en las 2 horas de hoy
y vamos a empezar a desarrollar algunos temas también aprovechando el tiempo. Esto va a ir de 2 en 2. En un inicio estaba en 4 horas, pero en la que ustedes tienen colgada, digamos, en el aula virtual van a ver que dice 2 horas. Entonces nos vamos a enfocar en las actividades a desarrollar. Vamos a presentar el plan, que es lo que estamos haciendo en este momento, y a ver cuál va a ser la secuencia. Vamos a ver también ahora las partes que debe llevar un protocolo, solo para recordarlo, porque ustedes ya lo tienen, y solo para que le den la última revisada, si es que tienen chance todavía. Vamos en la siguiente, como este módulo tiene 3 unidades. La primera unidad se llama elaboración del proyecto de investigación, que más que elaboración es revisión, porque ustedes ya lo tienen elaborado. Pero bueno, la unidad se llama así. Vamos a ver cómo se construye un buen planteamiento del problema, que ustedes ya lo tienen hecho, pero no está de más que le den una revisada en la siguiente clase. Si ahora nos queda tiempo, podemos avanzar en eso para que tengamos tiempo más adelante poderle dedicar a los análisis estadísticos, que creo que son los que al final a ustedes más les interesan, y cómo recolectar esos datos, cómo validar una base y cómo hacer todos los análisis estadísticos, que vamos a dedicar mucho tiempo a eso. Vamos a ver también todo lo que es la parte del marco teórico, los tipos de estudios epidemiológicos, para que ustedes tengan claro por qué escogieron este o este, por qué un caso sin controles, o por qué hicimos una cohorte, o por qué vamos a hacer un estudio de casos, dependiendo, ¿verdad? Lo que ustedes hayan logrado. Alguien puede decir que no tiene acceso a la plataforma, pero bueno, pudo entrar porque pudo escribir ahí, ¿verdad? Así es que bienvenidos a todos. Les decía entonces, vamos a revisar, esto va a ser un repaso, los tipos de estudio, pero aquí es más para darle lógica y para que ustedes tengan y sepan explicar ante un jurado, ¿verdad? Evaluación, por qué hicieron una cohorte, por qué hicieron un caso de control. Esas son preguntas que los jurados les van a hacer cuando estén presentando su investigación. Y le van a decir, ¿por qué no hizo este otro diseño? ¿Por qué no hizo este otro? Entonces es necesario ver la coherencia que debe de llevar su estudio con el tipo de metodología que ustedes escogieron. Vamos a presentar también las diferentes metodologías. Vamos a hacer ahí un taller breve. Vamos a ver el tema de ética. Eso va a ser en la unidad 1. En la unidad 2 vamos a ver las técnicas de recolección de datos con énfasis en cuestionarios, entrevistas y encuestas. Vamos a ver cuál de estos tres es el que se apega a la investigación que ustedes van a hacer. Y si es necesario que vayamos si no me equivoco, lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Si no nos alcanza el tiempo en la clase, lo podemos hacer después para que ustedes ya le lleven algo más elaborado a sus asesores y podamos avanzar en eso, ¿verdad? Porque la idea es que salgamos con esas 22 investigaciones. Eh, la guía de análisis de investigaciones, para esto nos vamos a llevar algún tiempo porque el análisis de los datos es a lo cual le vamos a dedicar un poco más de tiempo. Vamos a ver cómo hacer un análisis descriptivo y cómo hacer estadísticas analíticas. Van a ser las dos grandes partes. De hecho, ahí vamos a hacer algunos grupos para que en conjunto trabajemos una guía, que ya la tenemos elaborada y que se utiliza, pues fue elaborada por los CDC para los cursos de epidemiología que ellos dan. Entonces la vamos a utilizar nosotros, ¿verdad? Porque está abierta para que pueda ser utilizada, y con eso ustedes van a ver cómo deben estructurar sus datos ya en su documento. Van a ver que eso les va a facilitar, pero grandemente. No les va a costar ya cuando estén estructurando los datos en su informe. Luego vamos a ver cómo un taller sobre estructurar el informe de investigación, que en general creo que ustedes ya lo han escuchado, es el formato IMRD. A veces hay algunas pequeñas modificaciones, pero en general ese es el formato que se utiliza y que es científicamente aceptado a nivel mundial, el formato de introducción, metodología, resultados y discusión, como esas 4 grandes partes. De hecho, después vamos a ver cómo se construyen los resultados de la investigación en base al informe, a todos los datos, porque los resultados no es solo mencionar lo que encontré, ¿verdad? Ya lleva una parte de análisis. Luego vamos a hacer un taller de discusión de los resultados
Para esto, colegas, tenemos que tener listo todas las fuentes que utilizaron ustedes para construir su marco teórico, sus antecedentes y la introducción completa, porque contra eso vamos a contrastar. Por ejemplo, si alguien va a estudiar la, digamos, incidencia de tuberculosis, por decir algo, en poblaciones no recluidas, es decir, fuera de cárceles. Entonces, de repente, ¿contra qué vamos a comparar? Póngale que hayamos una tasa de 30 por 100.000 habitantes. Entonces, ¿eso es bueno o eso es malo? Contrastarlos y discutirlos es compararlo con lo que ustedes ya plantearon en los estudios que revisaron previamente para construir todo su marco teórico. Es decir, habrá países que tienen 40 o que tienen 60 o que tienen 100 por cada 100.000 habitantes. Comparados con esos, una tasa de 30 estaría bien. Pero comparado con países desarrollados en donde las tasas van a andar en 10, 12 por cada 100.000 habitantes, sin duda, pues nos falta mucho trecho que recorrer. Esa es la discusión de los datos, ¿verdad? Comparar es contrastar lo que yo encontré en mi investigación con lo que ya está descrito en la literatura y decir si eso está bien, está mal, estamos muy altos, cuál es la brecha, qué es lo que nos falta hacer, etcétera. Y de ahí vienen, por supuesto, todas las conclusiones y las recomendaciones de acuerdo a las experiencias revisadas, qué es lo que se tendría que hacer si ese dato que yo encontré es malo para mi población, ¿qué hago para bajarlo? Es decir, si es un indicador negativo para mi población, entonces de ahí voy a sacar mis conclusiones en base a la discusión y por supuesto van a salir las recomendaciones. Ok, y en la unidad 3 nos vamos a dedicar ya con el informe elaborado, o terminado, o casi por terminar, o por lo menos si no lo hemos terminado, con los datos que tengamos, cómo se preparan las presentaciones de los resultados de investigación, cómo estudiar a las audiencias a las cuales les vamos a presentar. No es lo mismo presentárselo a un jurado que presentárselo, por ejemplo, a las autoridades del Ministerio de Salud para ver si pueden digamos, implementar lo que nosotros estamos proponiendo, o a las autoridades del Seguro Social, o si no tiene que ver con el sector salud, póngale si fuera un estudio en cárceles, a la dirección de penales y las autoridades, porque sin duda no nos serviría solo encontrar algo, por valioso que sea, pero si no lo presentamos y no, digamos, hacemos, ¿cómo le llaman a esto? Lobby para poder lograr implementar medidas que mejoren la salud de la población, entonces queda en un mero ejercicio académico. Ok, y luego vamos a ver cómo se manejan las diferentes audiencias, vamos a hacer algunos talleres sobre eso, cómo se elaboran un informe ejecutivo. Por ejemplo, ustedes van a tener su informe de la investigación que la universidad les exige y tienen que presentar copias aquí, copias allá, y ellos ya tienen el formato, cómo se va a presentar. Pero sin duda al ministro de Salud no le vamos a mandar la tesis completa, ¿verdad? Le mandamos un informe ejecutivo o al director de Seguro Social, o al director de centros penales, o al ministro de Hacienda, si es que esto tuviera que ver con fondos, etcétera. No se le manda el informe completo, entonces vamos a aprender a hacer o a conocer las técnicas con las cuales se hacen informes ejecutivos. Luego vamos a ver cómo se estructura un artículo ya para publicación. Igual si queremos publicar, yo no mando el informe completo, digamos el que presento a la universidad. Tengo que estructurarlo de acuerdo a la revista que me aceptó la publicación. Entonces, que tengo que tener técnicas para eso, ¿verdad? Y decir, bueno, este es el formato que me pide la revista, entonces voy a adecuar todo el documento que yo tengo, que puede ser de 50, 60 páginas, y a lo mejor solo me lo están pidiendo en 5 o 10 máximo cuando es para publicación. Entonces vamos a ver cómo se hace eso también, hay algunas técnicas. Y por supuesto, todo esto va a terminar con la jornada de evaluación de las investigaciones individuales. Vamos a intentar, junto con la doctora Mireya, que es la que le va a ayudar a redactar el informe, vamos a intentar hacer jornadas previas para que cuando ustedes ya lleguen donde el jurado, donde los jurados evaluadores, pues ustedes ya van mucho más claros y ya llevan toda la experiencia. Recuerden que la primera vez que uno presenta, pues es normal que estemos nerviosos, pues es el trabajo de 2 o 3 años del que estamos hablando y que se puede echar a perder en 10 minutos
o me lo pueden retrasar si es que no me aprueban mi investigación. Entonces es necesario trabajar eso bien. Esta va a ser la secuencia didáctica vamos a tener varios productos que elaborar, pero en cada uno de esos productos, le vamos a llamar productos, vamos a tener su forma de evaluación, con las cuales van a ir saliendo las evaluaciones parciales. Por ejemplo, si en el documento que les decía que vamos a trabajar un taller de análisis estadístico, entonces eso va a tener una valoración y para eso se le va a dar una rúbrica o una lista de cotejo de cómo se va a evaluar, para que ustedes antes de presentarlo se autoevalúen y ustedes digan, quiero ver, aquí dice que debería tener esto, si lo tiene o no lo tiene. Ahora se trabaja mucho con eso, con rúbricas, con listas de cotejo y a veces hasta con portafolios, pero el portafolio es como una suma de todos los productos, ¿verdad? El producto de este taller, el producto de esta pequeña investigación, o el perfil, o el protocolo completo. Todos esos son productos intermedios que pueden abonar a un portafolio. En este caso, los métodos de evaluación que vamos a utilizar va a ser a través de rúbricas o a través de listas de cotejo, que las vamos a ir conociendo, ¿verdad? Pero sí podemos adelantar, por ejemplo, una lista de cotejo solo es poner sí o no. Es como una checklist, ¿verdad? Eh, digamos, ¿es coherente el planteamiento del problema? ¿Va de acuerdo a digamos, a la metodología explicada en el manual de la universidad? ¿Sí o no? Usted es bien como muy cuadrado. Una lista de cotejo es para algo rápido. En cambio, una rúbrica sí va en niveles, ¿verdad? Como en 5 niveles y ahí sí podemos decir, bueno, sí, lo planteó, pero le faltó esto. O lo desarrolló completamente de acuerdo al esperado, o es un producto intermedio. Se pueden poner hasta como niveles, ¿verdad? Y eso es más, ayuda más al estudiante porque de una vez incluye la retroalimentación, ¿verdad? Para poder avanzar en esos productos. Ok, esa es la primera parte que queríamos cubrir. Quiero ver cuántos estamos conectados. Habíamos 19, que bueno, ya estamos bastantes. No sé si hasta acá tienen vamos a darle a compartir, alguna pregunta. ¿Les parece cómo se está planteando? También pueden hacer recomendaciones. Oye, en esto es así. Ustedes pueden decir, podríamos agregar esto otro, o nos interesaría que revisemos más este tema o este otro. Lo pueden hacer con toda libertad. ¿Oye? Conmigo no tengan pena, que esto no está así como escrito en piedra. De hecho, la universidad nos permite y nos da lo que se le llama libertad de cátedra, en el cual pues se pueden ir haciendo modificaciones. Por supuesto, la universidad tiene un esquema, ¿verdad? Que es el que hay que seguir, pero ese se puede ir mejorando, se puede ir enriqueciendo. Por ejemplo, y como todos tenemos fortalezas y debilidades, de repente habrá alguno cuesta más la parte estadística. Eso es normal. Entonces podemos tener grupos aparte para revisar más esa parte estadística. De repente a otros les cuesta redactar. Por ejemplo, uno de los problemas que yo tenía es que era como muy escueto. A mí me costaba extenderme en la redacción. Entonces, eso son como limitantes, ¿verdad? Entonces, uno tiene que repasar, que hacerlo una y otra vez hasta adquirir pues una competencia, pues, si no de experto, pues por lo menos aceptable. Ok, esa es la primera parte, la secuencia que vamos a seguir. Entonces son 3 unidades, ¿verdad? Que no se les olvide. La unidad de elaboración o revisión del proyecto de investigación. Eh, la segunda unidad que era elaboración del reporte de investigación y la tercera unidad es la presentación de ese informe de investigación. Pueden ser presentaciones orales, ahí es donde van diferentes metodologías para presentar. Bueno, si no hay preguntas, podemos ver cuáles serían los criterios con los que se evaluaría cada una de esas unidades. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Permítanme. Si vamos bien hasta el momento, ¿les parece más o menos cómo estamos estructurados? A ver, Lady, ¿le parece que estamos bien? Griselda, Sí, doctor. sí, ¿verdad? Se va Ok. entendiendo, se va entendiendo. Y si no, con toda libertad, me pueden decir, va muy rápido, volvamos a revisar esto, no tengan pena con eso. Está Ok, bien, entonces gracias. ahora veamos cuáles son los criterios que se utilizan
para evaluar son estos. Miren, por ejemplo, para evaluar, esto es parte de cómo se elabora una rúbrica. La presentación del informe del protocolo, la presentación individual del protocolo. ¿Qué se le va a revisar? Utilización y desarrollo del formato IMRD. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con una rúbrica específica, pero que incluye estos criterios. Segundo, si incluye todos los aspectos definidos para una introducción de protocolo de investigación. Por supuesto, eso va a estar desarrollado en la rúbrica. ¿Cuáles son esos aspectos que debe de llevar? Sí incluye el desarrollo de la metodología que guiará todo el proceso de investigación. Yo creo que cuando empezamos, cuando ustedes comenzaron esta maestría, en alguna asignatura se les ha de haber mencionado de que lo más importante en un protocolo de investigación y en la investigación propiamente dicho es la metodología, es lo que nos puede botar. Puede ser que obtengamos resultados malísimos, pero si la metodología fue la correcta, ese resultado es válido. O puede ser que tengamos resultados así como inesperados y hasta fabulosos, pero si la metodología no fue la correcta, si no escogí el diseño del estudio adecuado, si no escogí la muestra como debe de ser, eso nos puede botar cualquier cosa. Entonces vamos a insistir en esa parte cuando lleguemos a esa clase. También otro criterio va a ser el detalle de cómo se presentarán los resultados. Como en el protocolo todavía no se tienen resultados, ahí lo que se evalúa es que el investigador plantee cómo presentará esos resultados. Una tabla resumen, normalmente eso y con eso se inician los resultados, con una tabla resumen. Vamos a aprender en clase cómo se hacen. Luego se sigue ya con resultados específicos de acuerdo a cómo planteamos los objetivos. Ese sería el orden que deberíamos de seguir. Por ejemplo, si un objetivo es determinar todos aquellos factores que se asocian con infarto agudo del miocardio, por decir algo. Entonces, todos esos resultados que tengan que ver con factores que me llevan a un infarto, como qué papel tuvo la obesidad, qué papel tuvo si fue hipertenso, qué papel tuvo si era diabético, qué papel tuvo si ya tenía problemas cardíacos previos, si fue prematuro, si tuvo otro tipo de problemas en su adolescencia o en su desarrollo, etcétera. Todo eso van a ir, esos resultados que obtengamos van a ir dentro de ese grupo. Entonces eso es lo que se evalúa, cómo presento los resultados. Y si voy a utilizar gráficas, cuadros, o voy a utilizar esquemas, algoritmos, etcétera. Por ejemplo, si yo lo que estoy buscando es cómo mejorar una definición de caso para captar alguna enfermedad que se me esté escapando porque la definición de caso actual esté mal hecha, por ejemplo, o yo sospecho que no es lo suficientemente buena, entonces eso es mejor hacerlo con algoritmos, ¿verdad? Es decir, si encuentro esto, este es el paso que sigue. Si no lo encuentro esto, este es el paso que sigue. Entonces, eso es lo que voy a decir en cómo se van a presentar los resultados. Insisto, en el protocolo todavía no tenemos resultados porque no tenemos datos, pero sí puedo plantear cómo voy a plantear esos resultados que encuentre. Y si se describen los elementos claves que se utilizará para el desarrollo y el contraste entre los resultados y lo encontrado en la literatura. Para que no se les olvide, cuando hablamos de la parte de discusión, esta D, que ven acá, no sé si la pueden, sí, esta, creo que pueden ver el cursor, ¿verdad? Esa D, que se refiere a la discusión, no es más que contrastar. Repetir eso varias veces para que se vuelva familiar para ustedes. Y es decir, lo que yo encontré, cómo se compara con lo que dice la literatura. ¿Es igual en Honduras, es igual en Guatemala, es igual en Latinoamérica, o es igual en países desarrollados, o es igual en otro tipo de poblaciones? ¿Es igual en población indígena o es diferente? ¿Qué tan diferente es? ¿Y qué cosas me explican esa diferencia? Eso es la discusión. Agarrar lo que encontré y compararlo con lo que me dice la literatura. Entonces eso es, hay una metodología para eso que les va a servir muchísimo. Ok, vamos acá. El producto que se espera de la unidad 2 es la presentación del informe final. En la unidad 1 es el protocolo, ¿verdad? Es como que ustedes ya lo tienen súper avanzado, incluso hasta aprobado ya algunos, ¿verdad? Entonces solo es que ustedes terminen de darle forma, digamos.
Pero en la presentación del informe final, esa es la idea de la unidad 2. Primero, igual se utiliza en formato IMRD, insistimos con eso. El uso de estadísticas descriptivas y analíticas para plantear los resultados, y eso así le vamos a dedicar bastante tiempo porque de eso depende el análisis que ustedes puedan hacer de lo encontrado. Puede ser un dato muy eh, eh, sencillo, digamos, pero si lo analizamos adecuadamente y sobre todo lo discutimos, es decir, lo contrastamos con lo que ha ocurrido en otras poblaciones, créanme que le damos mucho valor. En epidemiología y salud pública eso tendría mucho valor. Luego, ¿cuál es la coherencia entre el planteamiento de resultados y los objetivos específicos de la investigación? Vamos a ver, por eso les decía, los resultados los vamos a plantear, el orden va a ser para cada objetivo. Si tengo 3 objetivos específicos, voy entonces a hacer no le llamamos capítulo, sino un apartado de todos los resultados que tienen que ver con ese objetivo. Luego, todos los que tienen que ver con el objetivo 2, y así sucesivamente. Se va a evaluar también si los resultados son contrastados con datos científicos de publicaciones recientes. Para esto, entonces, tenemos que tener guardadita en nuestra bibliografía, ¿verdad? Si utilizaron alguna aplicación de esas que permiten guardar toda la literatura, la revisión de literatura que yo hago para armar mi protocolo. Entonces, si lo tienen ahí a la mano, vamos a ver algunas propuestas, ¿verdad? Que se pueden mejorar de cuadros, resúmenes de la literatura revisada y cuál es el dato que me sirve de esa literatura que revisé. Porque pueden ser investigaciones grandísimas, pero de repente ahí de a mí solo me va a servir un dato para contrastar con lo que yo encuentre. Entonces tengo que tenerlo ahí plasmado. Tengo que plasmar la bibliografía. Normalmente en salud se usa el estilo Vancouver. Sin embargo, me parece que los lineamientos de la universidad siguen las normas APA. Vamos a ver, vamos a revisar ambas dentro de las clases que tengamos para ver cuál es la que la universidad nos está pidiendo. Pero la comunidad científica internacional en el área de salud está de acuerdo en que usemos el estilo Vancouver, que es bien sencillo, ¿verdad? De cómo plantear la bibliografía. Entonces se va a revisar eso. Si al final la universidad lo que pide son normas APA, entonces va a ser, ya no pondríamos acá el estilo Vancouver, sino las normas APA. Y se va a evaluar si la redacción del documento no tiene errores ortográficos y gramaticales. Con esto mucho cuidado. Ahora hay muchas herramientas que nos permiten mejorarlo, pero las herramientas también se equivocan. Por ejemplo, si usted quiere poner médico y lo pone sin tilde, no se lo va a corregir el Word tradicional, porque existen los 3 tipos, médico, medico y medicó, solo por poner un ejemplo. Entonces, de cualquier forma que lo ponga, no se lo va a corregir. Entonces, ustedes saben que el español en eso es complicado, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber a qué me estoy refiriendo. Si es algo médico o si es médico, es decir, de medicar, pasado de medicar. Es médico, también es la acción de medicar, de que también es, solo por ponerles un ejemplo, entonces eso tenemos que tenerlo bien clarito. El uso de las tildes y aunque esto lo van a revisar más con la doctora Mireya, pero si podemos aportar en algunos elementos, van a ver que las normas para el uso de tildes es lo más sencillo que existe en el español. Lo vamos a revisar rápidamente. Luego vamos a ver la presentación oral, que es el informe de investigación, pero ya presentado a audiencias. Entonces, si la presentación es en este formato, en la última cohorte de estudiantes de la maestría, que por cierto ya se van a graduar, la mayoría, porque otros tuvieron problemas con los de ética, creo que escucharon eso en la mañana. De hecho, hay una doctora que el comité de ética del seguro a esta fecha, después de 4 meses, no le ha dado el pase a la investigación. Entonces, eso es un problema. Se la atrasó completamente a la doctora, es ese comité de ética. Bueno, entonces se va a revisar si contiene esos elementos IMRD, si la presentación es realizada en el tiempo estipulado. Les iba a mencionar que en las presentaciones anteriores solo se le dieron 10 minutos.
Yo siento que eso es muy corto porque las investigaciones de ustedes no las pueden resumir en 10 minutos. Entonces vamos a ver qué se hace, vamos a hablar con doctor Ábalos o con las autoridades de la universidad a ver si se pueden tener por lo menos de 15 a 20 minutos para sus presentaciones. Vamos a ver qué nos dicen. De hecho, se logró con un par de compañeros de los que van a graduar que les dieron un poquito más de tiempo, porque eso también es evaluado. Entonces, si les dan muy corto el tiempo, pues ahí los están como limitando a ustedes. Si el manejo del tema es evidente, aquí recordarles, cada investigación que ustedes hagan se vuelven expertos en ese tema. Y esa es la idea. Si ustedes van a investigar tuberculosis, el que va a investigar tuberculosis se va a convertir en experto en el tema de TB porque ha tenido que revisar tantas cosas que normalmente en un trabajo no queda tiempo de estar revisando todo eso. Entonces se vuelve experto en ese tema. El que va a investigar sobre VPH, vi algo por ahí del virus del papiloma humano, igual se va a volver experto en el tema o experta en el tema de virus del papiloma humano. Entonces, tiene que ser evidente el manejo del tema, lo estamos presentando. Las diapositivas no deben tener errores ortográficos ni gramaticales, igual, ¿verdad? El uso adecuado de las tablas y las gráficas, ¿verdad? Hay normas para eso. Y una norma generalizada es que ya casi, por no decir nunca, se utilizan ya los gráficos de pastel en presentaciones científicas. Esa es una cuestión que ya se las cuestionaría. Pero sí podemos usar barras, líneas del tiempo, etcétera. Si deja claro el uso práctico de los resultados para fines de mejora de salud pública, es decir, lo que investigué, ¿para qué va a servir? Se va a evaluar entonces eso. La rúbrica que se va a utilizar para evaluar eso, ustedes la tienen que conocer con tiempo, entonces es obligación nuestra, de los docentes y de los tutores, darles a conocer esas rúbricas para que ustedes vayan como chequeando, ¿verdad? ¿Qué parte de eso ya cumplí? ¿O qué parte está un poco desarrollado y, bueno, lo puedo desarrollar de mejor manera? De forma de que no sea cuestionada el informe de la investigación. Y bueno, aquí estamos como las fechas, aunque para esto vamos a elaborar un cronograma que yo tenía por ahí una propuesta, pero la vamos a tener que modificar porque la voy a adaptar a lo que presentó la doctora Ábalos hoy por la mañana. La vamos a adaptar a las fechas y a las semanas que la doctora puso para que vayamos, pues, digamos, en sintonía, ¿verdad? Con esa programación. Ok, hasta el momento, ¿vamos bien? ¿Hay alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer? ¿O estamos claritos? Vamos a intentar eh, ser claros. Oye, y cuando no lo sea, de verdad, párenme y díganme, miren, no entendí esa parte, no la podía explicar y con todo gusto. Ok, si vamos bien hasta acá, entonces entremos a la segunda parte que teníamos para esta tarde. Y es un repaso de los protocolos de investigación. Yo sé que esto ustedes ya lo tienen listo, pero como van a estar con tutores, ¿verdad? Van a poder todavía hacer algunos arreglos. Y mientras mejor les quede, créanme, mientras más lo revisen y mejor les quede, pues más posibilidades de que no tengan ningún cuestionamiento a la hora de presentarlo ante un jurado, porque al final es el jurado, ¿verdad? El que le da el aval en esos instrumentos que, por cierto, se hablaba hoy en la mañana, que la doctora Mireya preguntaba si se han modificado o no, porque en base a eso, y es lo que se convierten como en rúbricas, se les van a dar a conocer a ustedes para que vean todo lo que debe llevar y que hagan chequeos constantes. Compartir pantalla nuevamente. Sería esta. Ok, yo creo que sí se ve, ¿verdad? ¿Sí se puede ver? Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Bien, como
La primera unidad es el protocolo de investigación. Entonces tenemos que hacer un repaso de eso, ¿verdad? Un repaso un poco rápido, pero si hay partes en las que tengamos que detenerlas, nos vamos a detener, porque esta es la base de toda su investigación, el protocolo. Creo que cuando vimos la parte del prospecto de investigación, ¿se acuerdan? El perfil, yo les comentaba que hay dos, las investigaciones en epidemiología las podemos dividir en dos grandes partes. Serían la investigación de brotes, para eso hay pasos ya definidos y para eso no se puede tener un protocolo de investigación, porque, pero sí hay pasos que se siguen. Y la otra forma de hacer investigación en epidemiología es la investigación planificada. Pues la investigación planificada es lo que ustedes están haciendo. Es elaborar un protocolo que es revisado por pares, que es avalado por un comité, ¿verdad? Para intentar que lleve el rigor científico necesario y que después ustedes desarrollan esa investigación. Por supuesto, como su nombre lo dice, planificada, entonces tiene que llevar todo lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Ahí tiene que plantearse incluso hasta los probables resultados. No como en la investigación de brotes, ¿verdad? Que la investigación de brotes, para cualquier investigación de brotes ya se sabe cuáles son los objetivos, que es investigar, detectar cuál es el agente transmisor, si es que lo hay, la forma de transmisión y la fuente. Si yo logro esas tres cosas en un brote, lo logro parar. Entonces no necesitan un protocolo, sino que solo son pasos. Pero en una investigación planificada, sí se necesita un protocolo. Ok, eso como introducción. ¿Qué pretendemos con esta revisión que vamos a hacer esta tarde? Primero, describir los elementos que incluye un protocolo de investigación planificada, ¿verdad? Recordarlos. Y que les sirva a ustedes también de guía para decir, bueno, vamos a ver si tiene esta parte. De hecho, vamos a poner una diapositiva por ahí donde nos dice que solo es un corte del lineamiento que nos da la universidad, porque tenemos que adecuarnos a eso, ¿verdad? A lo que la universidad ya tiene definido. Y el segundo objetivo de esta sesión es que identifiquemos errores comunes en los protocolos de investigación. Hay por lo menos 10 errores que podemos cometer y puede pasar a todos. Entonces no está de más que ustedes le den una chequeadita y digan, quiero ver si no he cometido este error o este otro, ¿verdad? Y les sirve también hasta como una guía para revisar el protocolo que ustedes ya tienen elaborado. Ok, definamos qué es un protocolo de investigación. Podríamos decir que es una herramienta para desarrollar investigaciones planificadas, ya lo decíamos, ¿verdad? Sirve un protocolo para investigar brotes, que es la otra forma de investigación en epidemiología, sino que solo para investigaciones planificadas. Entonces yo puedo definir el problema de salud pública que voy a abordar, yo puedo definir los objetivos, puedo hacerme mis hipótesis en base a la revisión de literatura que yo he hecho y yo puedo como eh, repensar y decir, de acuerdo a lo que he revisado, esta enfermedad o esta situación se comportaría de esta o esta otra manera en la población que yo voy a estudiar. Eso sería una hipótesis, sería un planteamiento razonado. Entonces, en las investigaciones planificadas se permite hacer eso. También es un método científico estandarizado para investigar. Eh, Salud pública, cada vez que presentemos datos que podemos suponer que son novedosos y que los he encontrado, siempre le van a preguntar, bueno, ¿y qué metodología utilizaste? ¿Cuál fue la muestra? ¿Verdad? ¿Qué técnicas estadísticas utilizaste para que ese dato sea extrapolable, por ejemplo? Entonces, y eso solo puede ir en un protocolo, solo puede estar pensado previo a la recogida de datos y al análisis de los datos. Entonces, es un método científico estandarizado, ¿verdad? Para investigar. Es una guía para el trabajo de campo, es decir, lo que yo voy a ir a hacer. Porque de acuerdo al protocolo, incluso yo decido si voy a hacer encuestas, si voy a hacer cuestionarios, si yo voy a hacer una revisión de expedientes, si voy a entrevistar personas, si la voy a hacer por teléfono, va a ser cara a cara, o va a ser ahora con estos formularios tan fáciles que se pueden elaborar en Google y en Microsoft, ¿verdad? Que puedo mandar formularios y que me los respondan. Entonces, se convierte en una guía, porque ahí es donde decido cómo voy a hacer la recolección, cómo voy a hacer el análisis, cómo voy a actuar en campo.
Y finalmente también es una base para escribir el informe de cualquier investigación científica. Yo les decía, ustedes ya tienen el protocolo, ya tienen más del 50% de lo que va a llevar su informe de investigación. Si lo que les falta es recoger datos, analizarlos y discutirlos. Y con eso plantear en 1 o 2 páginas las conclusiones y recomendaciones. Entonces, como ustedes ven, ya tienen la primera mitad, la tienen ya eh, elaborada de su informe de investigación. Ahora que van a aprender algunas técnicas con la doctora Mireya para darle forma y acción científica a ese informe, pues, pero eso ya es más sencillo porque no es de la nada, sino que ya lo tienen ustedes, ya tienen algo elaborado. ¿Para qué nos puede servir el protocolo de investigación? Entonces nos sirve para obtener recursos, para pasar de la concepción, ¿verdad?, de un problema a la puesta en marcha. Es decir, bueno, yo sospecho que esto está pasando, miren, me están viniendo casos de tal y tal cosa, y en tal lugar no es lo mismo. ¿Por qué? Ahí ya empieza un problema ahí de investigación, defino una pregunta de investigación, defino probables hipótesis, objetivos y ahí toda una metodología. Entonces paso de la concepción de un problema a la puesta en marcha. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros veíamos en las evaluaciones normales que se hace de los programas en el Ministerio de Salud, por qué en la zona costera había más enfermedad renal crónica que en el resto de la población? Tenía que haber razones, o en zonas donde utilizaban muchos plaguicidas, ¿por qué había más? Entonces, solo una investigación planificada a través de un protocolo me puede hallar las probables causas. También un protocolo ayuda a definir claramente el problema y a organizar el estudio. De eso se trata, ¿verdad? Pasamos de una simple idea, de una simple duda, de una simple discusión, a veces con colegas, a plantearlo de una manera clara, científica y a organizar el estudio. Facilita la revisión técnica competente. Una ventaja que tienen los protocolos es que siempre son revisados por otros. En el caso de ustedes, ¿cuántas revisiones lleva ya el protocolo, verdad? Desde que empezaron con la idea de investigación, ya se la revisó los docentes, los tutores, incluso compañeros, colegas u otros que ustedes hayan buscado para que les ayuden. Entonces eso lo enriquece y le da, digamos, más sustento científico a esas revisiones técnicas. No es lo mismo que a mí solo se me ocurra, hago un protocolo y de repente hago la investigación sin que pase por nadie. Entonces eso no se lo valdría a nadie en el ámbito científico. Y por último, también asegura que con el tiempo o los cambios de personal no se modificarán los objetivos. Por ejemplo, cuando son investigaciones largas, ¿verdad? Esas investigaciones que se plantearon en los años 50, 60, 70 sobre estilos de vida y que duraron 20, 30 o hasta 40 años, solo teniendo un protocolo y que todo el mundo, aunque hubiera cambio de personas en el equipo de investigadores, siguiera ese protocolo, solo así garantizamos de que no se modificaría, de que los resultados iban a ser válidos. Entonces sirve para dar consistencia en el tiempo, un protocolo. Incluso nosotros podemos agarrar un protocolo de una investigación que hayan hecho en otro país y que yo quiero hacer esa misma investigación en mi país, es válido, ¿verdad? Entonces sirve y ya parte del trabajo está adelantado, por lo tanto tengo que adecuarlo, sin duda, ¿verdad? Pero ya hay bastante adelantado. Entonces para eso sirven los protocolos, si ustedes ven. Hay por lo menos algunas características que están descritas en los lineamientos y que deberían incluir todo protocolo. Debe ser claro y preciso en el plan de investigación y lo que se espera realizar. Entonces, esto no es más que decir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cómo voy a interpretar lo que encuentre y para qué me va a servir. Es como la utilidad, ¿verdad? ¿Por qué no puede ser una investigación así solo por cumplir un requisito, sino que debería llevar una utilidad? Es parte eh, de lo que se revisa y de lo que les van a estar insistiendo mucho los asesores que ustedes van a tener revisando su protocolo. Debe ser sencillo y redactado para ser entendido por evaluadores, por investigadores y por técnicos involucrados. Si bien lleva un lenguaje científico, pero no debe ser tan complejo como para que nadie lo entienda, ni tan sencillo como para quitarle relevancia. Entonces debe ser como un término medio, redactado para ser entendido, sobre todo por los que van a evaluar, por los que van a hacer en sí la investigación y por todos los técnicos involucrados en el equipo.
El formato recomendado para la escritura, creo que ya esto está de más porque ustedes ya lo tienen hecho, pero normalmente se usa la letra tipo Times Roman, New Roman o Arial, tamaño 12, con interlineado de 1.5, justificado con márgenes a la derecha o a la izquierda. Esto de justificado solo aplica, digamos, para protocolos así académicos. Quizá comentarles, y creo que se los dije en algún momento cuando tuvimos la primera asignatura, ¿se acuerdan? Yo le explicaba, por ejemplo, CDC acostumbra no justificar a la derecha, solo a la izquierda. Sin embargo, la universidad nos pide que vaya así como bien justificadito, de arriba y abajo. Sin embargo, ustedes revisen artículos científicos, digamos, de los CDC, van a ver que nunca van justificados a la derecha, solo a la izquierda. Entonces, eso depende, ¿verdad? ¿Qué pasos deberíamos seguir? Bueno, los podemos enumerar. El primero es identificar el tema, la pregunta de investigación y los objetivos. Yo creo que esto ya lo tienen todos. Solo vi de los 22, había alguien ahí que no decía que no tenía tema de investigación. Vamos a ver si logramos apoyarlo y si no tiene protocolo, pues cómo corremos con la elaboración de ese protocolo. Le vamos a ayudar a ese colega que aparecía ahí en lo que presentó la doctora por la mañana, que no tenía eh, tema de investigación. Lo que puede pasar es que a veces nos botan, ¿verdad? Los temas y de repente o no nos dan el permiso o se requeriría usar bases de datos a las cuales no vamos a tener acceso, qué sé yo. Entonces, todo eso puede influir. Lo segundo es elaborar un documento conceptual de 1 o 2 páginas, ¿se acuerdan? Cuando vimos y revisamos algunos prospectos breves que iban en 1 o 2 páginas, que bueno, en el lenguaje de los CDC le llaman prospecto, pero también en el lenguaje académico se le llama perfil de investigación, ¿verdad? 1 o 2 páginas, ustedes ya pasaron por esa etapa. Elaborar las tablas de salida, es decir, cómo las voy a plantear. Escribir un borrador de ese protocolo, ya pasaron esta etapa ustedes también. Preparar los instrumentos y los anexos. Esto no sé si todos ya lo completaron. Si no, hay una clase en la cual vamos a revisar cuáles son las mejores técnicas para elaborar un instrumento de recolección de datos. Si lo que yo voy a hacer, perdón, es una revisión de expedientes, ¿cuál debería ser el instrumento? Si lo que yo voy a hacer es una entrevista cara a cara, ¿cuál debería ser el instrumento? Si lo que yo voy a hacer van a ser visitas de campo, casa a casa, o de acuerdo a lo que me salió en la muestra, ¿cuál va a ser el instrumento? Entonces, tenemos que tener claro eso, y eso es uno de los pasos que debe incluir el protocolo, que a lo mejor si no lo han completado todos, probablemente no todos lo tengan, sé que lo vamos a elaborar. Y debe llevar anexos, por supuesto, ese documento, ¿verdad? Como estamos en los pasos que debe llevar el protocolo. Preparar los formularios de consentimiento, esto es importante. Si ustedes van a hacer una entrevista, digamos, van a recolectar datos a través de formularios electrónicos, ahora eso es bastante común. De hecho, hemos estado participando en una investigación sobre el long COVID que se está haciendo en el país, que por cierto la está patrocinando la Universidad Evangélica, y se ha utilizado mucho los formularios electrónicos para que lo llenen las personas y poder ahí, de acuerdo a las preguntas que le hacen. Entonces, si es así electrónico, debe llevar un consentimiento informado previo, que si la persona está de acuerdo y si no está de acuerdo, pues hasta ahí llega, ¿verdad? Debe dar su consentimiento para poder dar esos datos en la investigación. Enviar el protocolo para la revisión por pares. Esto yo creo que también ya lo hicieron todos ustedes o están en ese proceso. Esto implica las revisiones que hacen los asesores y la revisión final que hace un jurado, ¿verdad? Y que les da el pase. Presentar el protocolo a un comité de ética. Esto fue un dolor de cabeza con el grupo anterior. Les comento, bueno, ya les decía anteriormente, incluso hay una doctora que a la fecha, me parece que hasta la semana pasada obtuvo la carta del comité de ética. Entonces, la ventaja es que todos los datos que iba a utilizar ya los tenía. Entonces, probablemente salga con su investigación. Este es el esquema que propone el lineamiento de la Universidad Evangélica. Miren, para el anteproyecto, o sea, el protocolo, nos aparece en la columna de la izquierda, que debe llevar una portada, un contenido, una introducción, y los capítulos que aquí lleva, que ya los enumeró la doctora, creo, en la presentación de hoy en la mañana.
el capítulo de planteamiento del problema, de fundamentación teórica y de metodología de la investigación. Pero ya cuando se tiene el informe, cuando la evaluación está, todos los datos se han recolectado y puedo hacer el análisis, entonces el formato es el de la derecha. Y vamos a tener el planteamiento del problema en el capítulo 1, la fundamentación teórica. Vamos a revisar cada una de estas partes hoy rápidamente en una clase. La metodología de investigación, que es lo que le da validez a todo lo que ustedes encuentren. La metodología que utilizar. Si es la metodología adecuada, cualquier dato que encuentren es válido. Por muy insignificante que a veces nos parezcan, pero si utilicé la metodología adecuada, eso es válido. El capítulo 4 va a ir al análisis de la información, que es donde van los resultados y la discusión. Ustedes ven la D del formato IMRD va aquí, y ahí luego el capítulo 5 aquí lo pone como aparte de las conclusiones y recomendaciones. Formatos que van a ir revisando con la doctora Mireya despacito cómo escribir cada una de esas partes. Como ustedes ya tienen el capítulo 1, 2 y 3, ya lo tienen elaborado, básicamente solo van a trabajar el capítulo 4 y el 5, porque el proyecto ya lleva los primeros 3 capítulos. O sea, ya tienen avanzado, si lo viéramos así, porcentualmente, quizás el 60% o más de la investigación, o del informe de la investigación. Ok, rápidamente, ¿cómo podríamos definir cada una de las partes que debe llevar el protocolo? En la portada debe ir el título de la investigación. Ahora se hicieron vi que estaban haciendo algunos cambios. Se debe resumir la idea principal de la investigación y ser capaz por sí solo de explicar el estudio. Debe ser breve, conciso, específico, consistente. Podríamos decirlo para resumir que debe llevar el qué, el dónde y el cuándo. Esas 3 cosas debe llevar. ¿Qué voy a investigar? Factores asociados al infarto agudo del miocardio. ¿El dónde? En la población del distrito de Santa Tecla. ¿En cuándo? Enero a junio 2024. Ven ustedes, bien sencillo resumir el título. El qué, el dónde y el cuándo. Por eso la autora decía, a este le falta el periodo. Sí, siempre debe llevar periodo. Siempre, siempre. Ese no debe faltar. Luego también en la portada van los datos sobre los investigadores e instituciones. En este caso, pues solo van ustedes porque son los investigadores únicos y son los investigadores principales. Cuando hay varios investigadores, hay normas a seguir si va a haber un investigador principal o si lo van a utilizar o van a poner los nombres en orden alfabético si es que no hay un investigador principal. Si hay un investigador principal, ese nombre va primero siempre por norma internacional de informes científicos. Y luego también debe incluir el resumen o el abstract, ¿verdad? Lo que mencionaba también ahora en la mañana la doctora, que parece que el licenciado Quintero va a ayudar con un formato, que el lineamiento no incluye un formato de abstract. La ventaja de esto es que el abstract ustedes lo hacen hasta que ya tienen el informe final. Es decir, ya tenemos elaborado el informe final de mi investigación. Hasta entonces puedo elaborar un resumen, ¿verdad? Antes no. Y eso va a cambiar, porque eso va a depender. Si ustedes lo someten a que se lo publiquen en una revista, en la revista tal, en cualquier revista, de repente le van a decir no más de 300 palabras. En otras revistas no más de 500 palabras, en otras hasta 700 palabras. Entonces depende dónde van a publicar, así va a ser el número estimado de palabras. Sin embargo, nos van a dar unos lineamientos de cuántas palabras debería llevar el que ustedes van a presentar en su informe final. Pero ese es para fines de la universidad, ¿verdad? Para fines académicos. Pero para fines de publicación, esto tiene que volverse a revisar de acuerdo a lo que la revista pide. Cada revista tiene su propio esquema. En la introducción debemos incluir el planteamiento del problema, revisar algunas técnicas y les vamos a poner alguna literatura. Creo que ya les subí alguna literatura en la plataforma, si no la vamos a subir en esta semana, sobre, por supuesto, literatura breve, ¿verdad? No libros completos, para que tengamos el tiempo de revisarlo y ver si el planteamiento del problema lo hemos planteado como nos dicen los académicos. Para eso debe hacerse una revisión de literatura que ustedes ya la hicieron y deben de tenerla documentada.
que al final todo eso lo van a poner en su bibliografía, en el estilo de escritura que la universidad diga. Por el momento dijimos el estilo Vancouver, pero puede ser las reglas AP. La pregunta de investigación debe de ir ahí, que no es solo la pregunta, sino que es un párrafo, ¿verdad? En donde le damos forma a esa pregunta de investigación. La justificación del estudio, las deficiencias en el conocimiento del problema, es decir, si es algo muy conocido en otra parte, pero si aquí donde en la población que yo lo quiero estudiar no se conoce, pues esa es la deficiencia. Es decir, es conocido que la tuberculosis en poblaciones marginadas se anda más o menos con una incidencia de tanto. Se desconoce de cuánto es el problema en mi comunidad o en este distrito o en este municipio, este departamento o en este país, dependiendo qué tan grande sea el alcance del estudio. También aquí es donde se ve la viabilidad y factibilidad del estudio. Debe ir en la introducción. La viabilidad es que si existe los elementos técnicos científicos para poder hacer ese estudio. No me voy a plantear, por ejemplo, cosas astrales para los cuales no tengo ni la menor, digamos, ni la tecnología ni los recursos, aunque los recursos van más asociados con la factibilidad. La viabilidad es más desde el elemento técnico científico. ¿Existe la tecnología para investigar lo que quiero investigar o no existe? Y la factibilidad es al acceso que puede tener, es decir, ¿será que para hacerlo voy a necesitar $100,000 y no los tengo en la mano? Entonces no es factible, ¿verdad? ¿O será que voy a necesitar bases de datos que no pueden ser utilizadas públicamente? Tampoco es factible. Entonces, la viabilidad se relaciona más con lo técnico científico y la factibilidad se relaciona más con el acceso de todo tipo, incluyendo el económico, ¿verdad? Luego, los objetivos, el general, el específico, denle una chequeadita a eso. El marco teórico, esto me sirve para ampliar el horizonte del estudio y guiar el investigador que se centre en su problema evitando desviaciones. ¿Se acuerdan que revisábamos la diferencia entre marcos teóricos y antecedentes? El marco teórico es todo lo que ya se conoce desde el punto de vista, digamos, lo que ya se da por sentado. Por ejemplo, todo lo que puede incluir la parte fisiológica, anatómica, esquemas de tratamiento, todo lo que ya se da por sentado. Y los antecedentes son los últimos datos que pueda haber sobre el problema que estoy investigando. Son más datos epidemiológicos. Esa es una diferencia entre marco teórico y antecedentes. Porque hay esquemas, creo que el esquema de la universidad nos pide las dos cosas. Aquí se amplía la descripción y el análisis del problema planteado, se sustentan las hipótesis que dan respuestas a las preguntas formuladas y por supuesto se orienta la organización de los datos. De acuerdo a la hipótesis y a los objetivos que yo me planteé, así van a ser las variables que yo voy a utilizar. Yo creo que también ya trabajaron esa parte, la operacionalización de las variables. Entonces, si mi objetivo es, digamos, la descripción de de las características sociodemográficas de la población que padece de tuberculosis, por decir algo. Entonces, ya tengo, no pueden faltar ahí las variables, edad, sexo, procedencia, nivel educativo, nivel económico, o todas esas ya son variables que damos por sentado que deben de ir ahí. Entonces, aquí es donde me planteo cómo voy a organizar los datos y cuáles son las variables que voy a utilizar. Los esfuerzos para la obtención de los datos, ya me queda una idea cómo lo voy a obtener. Revisión de bases, revisión de expedientes, aunque no lo planteo aquí, sino en la metodología, pero aquí ya me va dando la idea. Orienta el análisis y la interpretación de los datos, integra la teoría con la investigación que se propone, por eso les decía, el marco teórico incluye todo lo que ya se conoce, lo que se da por sentado, ¿verdad? Por ejemplo, se sabe que para investigación en enfermedades infecciosas, ya hay pruebas de laboratorio definidas y por el momento no hay otras. Pueden ser microbiológicas, pueden ser eh, moleculares, pueden ser cultivos, pueden ser, bueno, hay ya como 4 o 5 que ya están como descritas, ¿verdad? Que no me salgo de esas porque no hay otras. Entonces esas las planteo aquí, es lo que conozco. Por ejemplo, si mi investigación requiriera
hacer cultivos virales, es lógico que eso no pudiera hacerlo desde ahí, de entrada, no pudiera terminar esa investigación porque por lo menos en El Salvador no se hacen cultivos virales. Cuando necesitamos hacer cultivos virales, esas muestras van fuera, a Atlanta, ¿verdad? Los CDC, o incluso a Panamá, que creo que sí tiene un laboratorio nivel 4. Entonces, así, todo eso tiene que estar integrado dentro del marco teórico. Es un marco de referencia para interpretar los resultados, lo que les decía. Todo lo que yo encuentre al final lo tengo que contrastar con lo que puse aquí. Qué tan bueno, qué tan malo, qué tan bajo, qué tan alto, qué tan igual es lo que encontré con lo que dice la literatura, con lo que pasa en otras poblaciones. Esa es la discusión, contrastar. No es solo decir, ¿verdad? Los más afectados fueron los hombres, o los más afectados fue el grupo de 10 a 19. Ese dato no necesita ni mencionarlo porque lo va a decir la tabla. El contraste es decir, bueno, en mi investigación, la tasa de incidencia en este grupo específico fue de tanto, lo cual difiere de lo encontrado en el estudio hecho en este y este país, que encontró tanto. Las probables explicaciones para eso son estas y estas. Eso es la discusión que vamos a hacer al final. Por lo tanto, todo lo que discuta al final tiene que estar escrito aquí para poderlo comparar. Proponer nuevas líneas y áreas de investigación. Luego el diseño metodológico, que es la otra parte, es lo que yo les decía, que esto sí debe llevar, es lo que le da la robustez a todos los datos que ustedes encuentren. La formulación de hipótesis y luego la prueba de esas hipótesis. Las pruebas, las métodos estadísticos para prueba de hipótesis. Tipos de estudio, ¿sí? Utilicé el estudio adecuado. A lo mejor hice una cohorte y el adecuado hubiera tenido que hacer un casos y controles. Ya hay criterios para eso, los vamos a revisar. Las poblaciones de estudio. El marco muestral. Esto es importantísimo porque, permítame que la doctora dice que necesita una captura de los asistentes. Eh, Dice que al final, por favor, encendamos la cámara para que le mandemos una captura. La doctora Ábalos, lo vamos a hacer más adelantito. Yo creo que nos quedan todavía unos 20 minutos. El tipo de estudio, decíamos, la población de estudio, el marco muestral. Esto es importantísimo y que lo tengamos bien claro, ¿verdad? El mejor método de elegir una muestra es el aleatorio simple. Es el mejor, pero no es el que aplica siempre. Habrá ciertas, por ejemplo, en enfermedades de transmisión sexual, no utilizamos, en investigaciones que tengan que ver con ITS, no utilizamos métodos muestrales de aleatorio simple. A lo mejor ahí es por bola de nieve o por conveniencia en grupos especiales. Entonces, si bien en general podemos decir que el aleatorio simple es el mejor método y el que le da más robustez estadística al resultado, no siempre es el adecuado porque eso va a depender del estudio. Aspectos éticos, esto es súper importante. Siempre les van a preguntar si fue aprobado por un comité de ética, si tenemos consentimiento informado, si qué voy a hacer. Eso tiene que haber un párrafo en el documento que diga qué voy a hacer para proteger la privacidad de las personas que participaron en el estudio. Eso debe estar bien clarito. Por ejemplo, en mi informe no va a incluir datos que permitan identificar individualmente personas. La base de datos solo va a ser manejada por el investigador principal y por nadie más. Se le solicitará consentimiento informado, aparte de tener un permiso de un comité de ética. Todos esos son los aspectos éticos que deben ir incluidos. Se deben definir las variables, ya hablamos de esto, ¿verdad? La definición y la operacionalización de las variables, los métodos de muestreo o el cálculo de la muestra. Ahora hay fórmulas para hacer el cálculo de la muestra, ¿verdad? Eso ya no se hace a mano, hay fórmulas, hay aplicaciones para hacer eso. Hay calculadoras probadas, ¿verdad? El EpiInfo tiene una, el OpenEpi tiene otra, que son software abierto, ¿verdad? Métodos de regulación de la información, vamos a tener clases de eso.
Métodos de medición de campo y de gabinete, sensibilidad y especificidad, si voy a usar pruebas de laboratorio, ¿verdad? ¿Cuál es la sensibilidad? ¿Cuál es la especificidad? Por ejemplo, para un estudio de tosferina que hicimos, se veía, ya se sabía que, si bien es cierto, el gol estándar era el cultivo de la Bordetella pertussis, que es súper específico, pero no es muy sensible. Se le escapaban muchos datos. Entonces, la recomendación de ese estudio fue incluir dentro del el perfil de laboratorio que se le hace a un sospechoso de tosferina, una PCR para tosferina, que tenía más sensibilidad, aunque no más especificidad que el cultivo, pero sí más sensibilidad, entonces se le escapaban menos casos. Importante saber eso, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que estemos investigando. Las técnicas de estandarización de las mediciones y del equipo humano que recolecta los datos, ¿qué voy a hacer para que todos interpreten de la misma manera? Si voy a tener varias personas recolectando datos, que todos van a interpretar de la misma manera la pregunta o la medición o lo que vaya a hacer en campo. ¿Cuál va a ser el plan de recolección de datos? Si lo voy a hacer, bueno, en papel ya no se usa mucho, ahora son bases. Sin embargo, todavía puede haber algunos formularios que vamos a pasar así en papel, pero ya muy poco se usa. ¿Cuál va a ser el plan de análisis? Aquí en el plan de análisis tengo que definir los métodos estadísticos, incluye los métodos de análisis estadístico, ¿verdad? Que voy a utilizar para cada una de las variables a medir, que eso es de lo que más tiempo le vamos a dedicar, porque eso es como el corazón, digamos, de de este módulo, porque la parte del protocolo ustedes ya la tienen bastante elaborada, entonces tenemos que ver cómo hacen el mejor análisis de toda la información que ustedes capturen. Los problemas anticipados que podemos tener y tratamiento de los mismos. ¿Qué pasa si tengo muchas preguntas que no me las quisieron contestar? ¿Qué tratamiento le voy a dar a eso? Tengo que pensarlo con tiempo. Eso va en el protocolo, va escrito. Los materiales, la identificación y el listado de las poblaciones, la toma, la recolección y el transporte de especímenes, cómo la voy a manejar. Entonces, estas son cuestiones bien técnicas, por lo tanto, para esto tienen que buscar la ayuda de un experto, un laboratorista, ¿verdad? No lo va a hacer un médico, no lo va a hacer una enfermera, un nutricionista, sino que otro biólogo, como se le llama en países vecinos, aquí le llamamos laboratorista. Si voy a manejar archivos electrónicos, equipos de laboratorio a utilizar, el equipo necesario para la transmisión y el procesamiento de los datos, si es que voy a utilizar. Ahora se utilizan mucho las encuestas así en tablet, ¿verdad? Que tienen una conexión y o que hay puntos, a veces se conectan a internet sincroniza, ¿verdad? Y de una vez tenemos todos los datos en una base que no tenemos. Hay que digitar cada uno, ¿verdad? De una forma era utilizar el EpiInfo, por ejemplo, y hacer el formulario ahí y captar los datos desde ahí y luego armar una base de datos en Excel. Ahora todos esos pasos se pueden evitar con un formulario electrónico que de una vez le arma la base. Las referencias bibliográficas, como las he planteado, ya vimos qué esquema vamos a utilizar, eso se va a definir. Si hay un cronograma, los recursos a utilizar, que también debe de ir dentro del protocolo. Y cuáles van a ser los informes técnicos y administrativos del proyecto. Debo definir ahí, y aquí es donde utilizamos el tipo de audiencia. Si voy a hacer un informe breve para jefaturas o para involucrados técnicamente, o voy a hacer incluso un reporte para la prensa. A veces, antes se trabajaban, ahora con esto de las redes sociales, ya no mucho creo, pero sí siempre se hacen como esquemas de datos que puedo divulgar si es que quiero divulgarlo, si es que eso ayuda a resolver el problema en términos de salud pública. ¿Cuál es el plan de publicaciones que voy a tener y de autorías? Aquí hablo de autorías cuando hay varios investigadores. En el caso de ustedes, no procede esto porque ustedes son los autores únicos. Van a hacer investigaciones individuales. ¿Qué anexo voy a incluir? Por lo menos los formatos a utilizar para la recolección de datos. El formulario, aunque sea electrónico, yo voy a tener el esquema y ese voy a pegar ahí como anexo. Las tablas y figuras propuestas para digamos, plantear los resultados. Y también puedo plantear aquí, digamos, esquemas que utilicé. Si para mi investigación utilicé el algoritmo de dengue, por decir algo, entonces lo pego ahí porque es el algoritmo de la OPS
Y entonces voy a decir, utilicé este algoritmo para tomar esta y esta decisión. Entonces lo pego como anexo. Por último, vamos a ver cómo vamos con el tiempo, si tenemos un poquito todavía. Esto solo les va a quedar ahí para que ustedes le den una chequeadita. Y ustedes pueden decir si no han cometido estos errores dentro de sus protocolos. Primero, un error puede ser introducciones extensas e ineficaces. He revisado, colegas, protocolos de 50 páginas de introducción. No es, digamos, por muy grande, pero yo creo que ni la encuesta nacional de salud o ni el censo nacional que acaban de pasar lleva tanta introducción. Entonces tenemos que poner lo que abone a mi investigación. Vamos a ver técnicas para eso. Otro error que cometemos, y esto sí nos lo cuestionan a cada rato, y de hecho por esto nos hacen repetir muchas veces protocolos por los objetivos. Los asesores les van a insistir en esto. Sin embargo, al final es decisión de ustedes, los objetivos que ustedes planteen. Yo les aconsejo que escuchen y que digan, porque de repente puede haber gente que tiene más experiencia en investigaciones y que puede haber visto algunos problemas y les puede ayudar en esta parte, a plantear mejor los objetivos de estudio. Otro error, el tercero que se puede identificar en los protocolos, son pobres definiciones de las poblaciones estudiadas. Es decir, no queda claro en qué población va a ser el estudio, cuál fue el universo y cuál fue la población del estudio y cuál fue la muestra. Son como tres cosas distintas, ¿verdad? Universo, a lo mejor es toda la población del Salvador. Población de estudio, adolescente, por decir que vamos a hacer algo, personas de 10 a 19 años. Muestra lo que me dijo la fórmula de esos 2 millones de adolescentes que hay, ¿cuántos incluyen la muestra? 1000 y pico, 500, eso me sale de una forma ya estructurada a través de las fórmulas con los software que les mencionaba, que son abiertos, como el OpenEpi o el EpiInfo. Ese que, bueno, pero ese no es software abierto, eso es pagado. Otra es diseños de estudios irrelevantes. Si, por ejemplo, si voy a tener muchísimos casos de algo, no tiene sentido que yo haga un estudio de casos. Por ponerles un ejemplo, por ejemplo, estudio de casos de dengue. A estas alturas que tengo miles de casos de dengue, puedo hacer algo más grande que estudiar solo un caso, ¿verdad? O estudiar solo dos. Definiciones operativas poco claras, entonces tengo que en la operacionalización de las variables, tengo que poner definiciones operativas de cada variable. ¿Qué voy a entender para cada una de esas variables? Por muy sencilla que parece, la edad, la estatura, el peso, si es que voy a medir esas cosas, una definición operativa de eso. Inadecuada estrategia de muestreo o cálculo. Y esto sí nos bota el estudio por completo. Si no logré el muestreo mínimo y o no la calculé adecuadamente, y un jurado nos logra demostrar, o no le logramos demostrar a un jurado que lo hice de una manera técnica, el cálculo del muestreo, y que alcancé ese muestreo, eso nos bota cualquier estudio. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Siempre dejemos un margen. Si el cálculo de la muestra nos dice que voy a hacer para que tenga extrapolación los resultados, tengo que hacer un mínimo de 300, digamos. Entonces, siempre ustedes pongan un poquito más porque de repente van a tener algunas personas que se niegan digamos, en el estudio. O si es revisión de expedientes, puede ser que no encontré ese expediente. O si es revisión de bases, puede ser que ese caso no esté en la base. Entonces, pongamos un poquito más, porque si no logro la muestra que el cálculo me decía, no puedo extrapolar. Es así de sencillo. No puedo decir que esos datos que encontré me representan a la población de donde lo saqué. Insuficiente documentación sobre la recolección de datos es otro error que podemos cometer. Entonces, tenemos que dejar bien claro cómo lo recolecté, de dónde saqué los datos que yo estoy analizando y que estoy presentando en mi estudio. Eso debe quedar bien claro para no ser cuestionado. La falta de un sólido plan de análisis, y para esto deben de tener claritas las técnicas estadísticas que van a utilizar.
Si son estudios de tipo analítico y llevan hipótesis, entonces deben de manejar las pruebas de hipótesis mínimo. Si son factores de riesgo asociados, yo vi muchos que llevan factores de riesgo asociación, factores de riesgo asociados a tal cosa, factores de riesgo asociados a los colegas que hagan esa investigación deben de tener clarito las medidas de asociación, manejarlas así, ¿verdad? De digo, mínimo, RR y OR. ¿Y qué me significa cada uno? Entonces, vamos a poner mucho énfasis en que eso nos quede claro cuando lleguemos a ese tema. La falta de medidas de aseguramiento de la calidad. ¿Qué hice para garantizar que el dato que estoy recolectando es el correcto? ¿Verdad? Me aseguro, sobre todo en aquellos que pueden tener algún sesgo. Por ejemplo, si le estoy preguntando a alguien en ese estudio de long COVID que le estaba mencionando y le digo, bueno, ¿usted fue vacunado contra COVID? Sí. Eh, ¿Cuántas dosis se puso? A lo mejor como esto fue hace 2 o 3 años, ya no se acuerda. Entonces, ¿qué hice para asegurar que si me dijo que eran 2 dosis, este, ese era el dato correcto? Estas son las medidas de aseguramiento de la calidad. Insuficiente documentación sobre medidas de protección a los sujetos. Estas son cuestiones éticas que siempre, 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 aunque sea revisión de expedientes, en salud siempre nos van a pedir medidas de protección de sujetos humanos. ¿Qué voy a hacer con la base, con los datos? Debo de garantizar que no sea posible que cualquiera que lee el informe no pueda identificar individualmente a personas. Eso es obligatorio para todos los estudios que incluyen sujetos humanos. Si va algún dato en la investigación, en alguna tabla, en algún anexo, en algún resumen, que me permita identificar o seguir a una persona en específico, eso es suficiente para que la investigación sea rechazada. Entonces, ojo con esta parte de protección a sujetos. En salud, pues tenemos esas limitantes, ¿verdad? Queríamos repasar esta parte con ustedes. Es un breve recordatorio porque, como les digo, ustedes ya tienen su protocolo elaborado y espero, les voy a subir una rúbrica que les pueda servir para autoevaluarse el protocolo. Es la que utilizan los CDC con la cuales se evalúan los protocolos que ellos, de las investigaciones que ellos publican. Entonces, les puede servir para que se autoevalúen. Es decir, eso no es para una evaluación ni una nota, sino es para que se la pueda subir ahí a la plataforma para que ustedes solitos se la pasen y puedan decir, en la introducción, cumple con esto, y se ponga una nota del 1 al 5, ahí son los 5 valores que le va a dar. El 1 si cumple ciertos aspectos, el 2, el 3, el 4, dependiendo que cumpla de cada una de esas cosas. Pero es para autoevaluación. Y también así van a aprender a utilizar, aunque me imagino que ya en los módulos anteriores revisaron o usaron rúbricas de evaluación. Entonces les va a permitir, digamos, agarrar confianza con ese tipo de instrumentos. Y después a lo mejor vamos a utilizar algunas listas de cotejo para otros instrumentos que les pueden, o a otros productos de este módulo que les puede servir también. Ok, tenemos 6 minutos todavía, no sé. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta? De verdad me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan? No sé si están conectadas las compañeras de Honduras. Siempre preguntaba por ellas, ¿se acuerdan? Están, ¿verdad? Hola. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, mi lady, es un gusto escucharla ¿Todo de bien? veras. ¿Qué les Gracias. parece el plan que tenemos o si tiene algún comentario, alguna duda? Con todo gusto. Me parece bastante bien y siempre retroalimentando lo que desde un inicio nos ha enseñado usted, ¿verdad? Desde la primera clase, en el primer módulo. También es importante ir evaluando nuestros avances y esperamos pues lograr sacar el proyecto de investigación lo Con, mejor posible. con mucho gusto, mi lady. Estamos para apoyarles en todo lo que sea posible. Y si hay algo que desconocemos, me comprometo que se lo busco y lo revisamos en clase. Hoy Muchas gracias, doctor. a la orden, mi lady. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? ¿Todos tienen ya sus protocolos o hay alguien que le falte alguna parte del protocolo y que necesite algún apoyo? Parece que sí, todos lo tienen, ¿verdad?
Ok, vamos a ver, ahora veamos. En cuanto lo vamos a escribir en el chat. Si en el chat me pueden poner, como esto va a quedar grabado, me queda la grabación completa y voy a poder ver esa respuesta. Si me pueden poner en qué fase están, digamos. Me pueden poner ahí ya en fase de revisión por comité de ética, ya aprobado por comité de ética, o en fase de presentación a comité de ética, o todavía elaborando el protocolo. No se preocupen por eso. Si me pudieran escribir en el chat para que tener una idea de cómo estamos y cómo poder orientar mejor los siguientes temas de tal manera de ayudar, porque la idea es eso, ¿verdad? De que contribuyamos a que esta investigación sea un éxito y que se estén graduando los 22 allá por marzo, abril, no sé cuánto dijo la doctora, que se puedan graduar todos. Si me lo escriben ahí en el chat, se lo voy a agradecer. Bueno, antes de que terminemos, vamos a tomar la foto que me pidió la doctora. Aquí ya nos escribió el doctor Barahona, dice en proceso de elaboración todavía, a la orden. Vamos a ver en qué le apoyamos. Fátima Arabia, aprobado por el Comité de Ética, excelente. Ya aprobado por Comité de Ética, ya aprobado. O sea, si estamos súper avanzados. Créanme que en el grupo anterior, esa fue la situación. No tenían todavía aprobación de ética ninguno. Entonces nos atrasó tanto y corriendo lograron salir algunos en evaluación por comité de ética. Excelente. Muy bien. Esperando fase de aprobación. Gracias de verdad por compartirnos esto, porque con esto vamos a ver cómo orientamos mejor también la clase y cómo de verdad le sacamos provecho a este espacio que vamos a tener de 2 horas cada sábado, ¿verdad? U otras donde podamos, otros instrumentos que yo pueda conseguirles también y que les pueda subir a la plataforma. En proceso de comité de ética, en comité de ética, muy bien. A partir, les pediría para poderle mandar la foto a la doctora, si podemos abrir las cámaras un ratito. Ahí ya estoy viendo algunos. Vamos a cambiar la forma que vean aquí están todos. Ok. Espérenme, todavía no la cierren. También la vamos a tomar así, extra con el teléfono, aparte del corte de pantalla. Bueno, muchísimas gracias entonces. Es un gusto verlos y aunque lo voy a ver ya personalmente el otro sábado, estamos a la orden. Me comprometo a actualizarles la plataforma y a subirles los instrumentos que les puedan servir. Instrumentos cortos, ¿verdad? No les voy a estar subiendo tantas cosas de lectura muy largas porque sé que no tenemos el tiempo, sino que cosas más breves y al grano, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias. Cerraríamos acá. Saludos y nos vemos el próximo sábado. Gracias, doctor. Feliz fin de semana. Igual, cuídense.